La casa en la colina. Durante años, había escuchado rumores sobre la vieja casa en la colina. Estaba situada a las afueras del pueblo, rodeada de árboles frondosos, y un terreno que nunca parecía haber sido cultivado. Nadie en el pueblo se atrevía a acercarse a ella. Decían que estaba maldita. Quienes habían vivido ahí habían desaparecido de maneras extrañas. Los más viejos del pueblo aún susurraban historias aterradoras sobre los ruidos extraños que se escuchaban por las noches, y las luces que, sin explicación alguna, se encendían y apagaban en sus ventanas. Pero yo no creía en esas supersticiones. A mis 27 años, era una persona escéptica. Mi nombre es Ernesto, y siempre me había gustado investigar lo desconocido, descubrir la manera o la verdad detrás de los mitos. Así que un día decidí visitar esa casa. No me importaba lo que decían, solo quería comprobar si realmente había algo extraño ahí. El día que decidí ir, el cielo estaba gris y cubierto de nubes, como si el clima también estuviera algo que decir sobre mi decisión. Estaba decidido, no iba a dejar que los rumores me detuvieran. Subí por el camino empedrado que llevaba hacia la casa. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. La hierba alta se movía con el viento, pero el aire estaba demasiado frío, mucho más de lo normal. Cuando llegué al frente de la casa, el silencio era abrumador. No había aves ni insectos, ni sonido de alguna naturaleza. Todo, todo estaba quieto. La casa, aunque antigua y deteriorada, no parecía tan aterradora a simple vista. Sus ventanas rotas y las puertas colapsadas daban la impresión de que había estado vacía durante años, pero aún así decidí entrar. El aire dentro estaba pesado, como si el lugar hubiera estado sellado por mucho tiempo. Me costaba respirar, pero mi curiosidad me impulsaba a seguir adelante. Caminé por el pasillo principal que crujía bajo mis pies y entré en lo que solía ser el salón. Lo primero que noté fue el olor. No era un olor a polvo o moho, sino algo más penetrante, algo metálico, como si la casa hubiera absorbido una gran cantidad de sufrimiento. De repente, escuché un ruido, un susurro bajo y casi imperceptible. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Pensé que podría haber sido el viento, pero no había corriente de aire. Continué caminando por la casa, tomando cada habitación con cautela. Mientras lo hacía, empecé a sentir una presencia extraña, como si estuviera siendo observado. Al llegar al final del pasillo, encontré una puerta que parecía diferente a las demás. Estaba intacta, sin marcas de tiempo. Sin pensarlo mucho, la abrí. La habitación estaba vacía, excepto por una gran silla de madera en el centro. La silla, sin embargo, parecía nueva, casi recién hecha, y en sus brazos de madera había marcas extrañas, como si algo hubiera sido arrastrado sobre ella. Mi respiración se aceleró. Fue entonces cuando noté algo aún más perturbador. En la esquina de la habitación, en la pared, había una especie de grabado. Al principio no entendí lo que decía o lo que era, pero cuando me acerqué, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La marca en la pared no era una simple cicatriz o desgaste, parecía un rostro humano, un rostro tallado de manera desesperada, como si alguien hubiera intentado escapar. Antes de que pudiera procesarlo, el aire en la habitación se volvió aún más pesado. La puerta se cerró de golpe, dejándome atrapado en la oscuridad. Sentí que el tiempo se detenía. Entonces, una voz profunda y rasposa
Susurró en mis oídos. ¿Por qué viniste aquí? Intenté gritar, pero mis palabras ahogaron en mi garganta. El aire se hacía más denso y la presión aumentaba. Comencé a ver sombras moverse por la habitación, formas amorfas que se deslizaban por las paredes. Y entonces las luces de la casa comenzaron a parpadear. Fue cuando las vi, un par de ojos brillantes, suspendidos en la oscuridad. La figura de una mujer apareció frente a mí, su rostro pálido y distorsionado, como si estuviera formada por sombras. Sus ojos enormes y vacíos no reflejaban ninguna emoción, solo una profunda tristeza. ¿Por qué viniste? Repitió la voz, ahora resonando desde todas las partes de la habitación. No sabía qué responder. Quería huir, pero mis piernas no respondían. Sentí como las sombras comenzaban a acercarse, envolviéndome. La figura se desvaneció y apareció nuevamente, pero ahora a mi lado, susurrando en mi oído con una frialdad espantosa. Este es el final. Aquí no hay salida. La figura extendió su mano y sentí una fuerza invisible que me apuñalaba hacia la silla en el centro de la habitación. Antes de que pudiera hacer algo, la silla se movió y me encontré atrapado en ella, incapaz de moverme. Las sombras rodearon la habitación. El aire se volvía irrespirable y las paredes comenzaban a cerrarse sobre mí. De repente, escuché un grito agudo que atravesó la casa. Fue entonces cuando lo comprendí. El grito no era mío, ni de la mujer. Era el grito de las personas que habían estado allí antes que yo, atrapados en la misma pesadilla. La casa en la colina no estaba vacía. Era una prisión para las almas perdidas. Y yo acababa de convertirme en una de ellas.